este parcial es extremadamente corto. Por ende, en segundo parcial, en lo que es las prácticas, vamos a hacer de por sí, solo hay 4 prácticas. Eso se lo dije al inicio del semestre. Ahora, esas 4 prácticas sí las vamos a llevar a cabo. Son muy cortas, a excepción de la del cobayo, que eso pues yo tengo que pedir los reactivos cuando veamos gastrointestinal. De ahí las otras son ustedes mismos los reactivos. Tienen que tomar glucosa, hacerse las pruebas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso el día de hoy vamos a terminar lo que era hormona netamente córtico suprarrenal, entramos con ciertos conceptos generales de insulina y la próxima clase terminamos totalmente diabetes con insulinas y todas las hormonas correspondientes. ¿Sí? Quedándonos finalmente 5 temas. Recuerden que conmigo todavía el examen, ¿cuándo tienen la fecha del examen? Alguien me recuerda que ya tantas cosas que tengo ahí. ¿No saben cuándo es su examen este parcial? O sea, no saben ni cuándo les toca evaluar. Interesante. Bueno, el examen, si no me recuerdo, creo que está por febrero. Primera o segunda semana, por ahí. Sin embargo, tenemos todo un mes. Aproximadamente ustedes conmigo entonces van a ver alrededor de 8 prácticas, por decirlo así. ¿Estamos bien? Así que no nos vamos a ir apurando. 2 temas cada clase es suficiente. Si me atraso, lo dudo que me atrase. Ustedes ya me conocieron en el primer parcial, entonces saben que en el segundo parcial podemos meter mucha más información, pero que no. Volvimos totalmente a la presencialidad. Bueno, ahora pues ya ustedes saben, todo se va a manejar presencial, no es necesario que escriban o le pregunten a Arturo si va a ser presencial o virtual. No, de aquí en adelante todo es presencial. ¿Ok? 2, con ello. Con el tema de la feria, justamente este jueves doy por finiquito la decisión final, que tengo que reunirme con las autoridades, en este caso con el doctor Rubín, el decano de la facultad, el doctor Aguirre, y lo que es la doctora Bermúdez, el área de odontología, para ver y definir específicamente la fecha. Hasta el momento me supieron decir que como es el aniversario y un poco de cosas de la universidad, justamente este mes hay hartísimas actividades correspondiente a la parte de exposiciones, pero me confirmaron que justamente la fecha que escogimos, 23 de enero, pues no hay ninguna actividad programada. Por ende, yo necesito, que creo que ustedes, este es el grupo que me faltaba por completar los temas que iban a exponer, para que me los pasen hasta hoy, más tardar mañana, hasta las 8 de la mañana tienen. Porque yo necesito esos temas, porque todo eso lo voy a conversar en la reunión que tengo este jueves. ¿Ok? Entonces, sí o sí necesito todas las actividades, cómo están distribuidos, cuáles son los grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que todo eso tengo que conversarlo con ellos, de cómo se van a distribuir, dependiendo de cómo me den el hall netamente aquí en la facultad. ¿Sí? Distintamente de eso, como vamos a cambiar la metodología para este parcial, por ende va a ser lo siguiente. Ustedes van a tener entre 2 a 3 aportes, que ya está normalizado netamente todo ello, que tienen que ser evaluados por la universidad. 2 o 3 aportes como tal. Sus lecciones diarias van, pero tienen la ventaja que van a tener en este caso sus fichas prácticas, de las cuales por motivos de la crisis energética fueron netamente reemplazadas con otra nota en el primer parcial. ¿Sí? Son 4 fichas, una nota extremadamente fácil de conseguir. Recuerden que algunos por ahí sí, algunos están pasando. Es un poquito más complejo, segundo parcial, el examen. ¿Sí? Entonces, aunque salieron bien el primer parcial, me sorprende. Me sorprende bastante, eso está bueno. Se supone que a mí como les dije el primer día de clase, a mí generalmente me corren. Y los que vienen acá o cayeron por suerte o mala suerte, o porque sabían a lo que se venían a enfrentar. No soy ni malo, la verdad. Ustedes ya me van probando convención de profesión. Conmigo generalmente aprenden todo, cosas que les van a servir incluso para exámenes de posgrado. ¿Ok? Para eso les voy preparando, incluso para su examen de habilitación profesional. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar? Ya tenemos ahí los aportes, tienen las fichas. Teníamos talleres en plataforma, se quedan abolidos, no va a haber eso. Está netamente su casillero aún de lecciones diarias que se van a mantener, ya les voy a decir, no van a ser 4 nomás, van a ser 4 lecciones diarias. Sin embargo, no van a saber el día.
Ustedes ya sabrán en qué momento puede ser que se tomen. Ustedes ya saben la metodología, 2 preguntas, opción, yo les doy la opción y ustedes pues escriben la respuesta. Aparte de ello, a medida de que he visto que se han desempeñado muy bien, el tema de la feria va a cambiar, ¿sí? Van a cambiar incluso la temática. Yo creo que deberían buscar otra diferente. ¿Por qué? Porque la feria van a competir entre ustedes. ¿Okay? El grupo que llegue a ganar pues será acreedor a un gran premio al final. ¿Sí? Entonces, dependerá de ustedes cómo se desempeñen. Por ende, les estoy confirmando que tal vez por aquí me dé una vuelta aquel día de cómo están. Ustedes para esa competencia van a tener una rúbrica. En esa rúbrica abarca que ustedes tengan más llamados, o sea, traigan bastantes personas, sus ex colegios, amigos, no sé, que sean muy llamativos, que sean muy elocuentes al momento de exponer y todo ello. Obviamente sus stands deben ser una maravilla, deben estar bien detallados, eso depende de ustedes. Ustedes sabrán cuánto invierten, si quieren o no quieren hacerse acreedor a ello. Caso contrario, no es que nadie gana, nadie pierde, también hay por ahí un premio consuelo. ¿Sí? Sin embargo, como les dije, van a competir. La feria tomó otro curso. ¿Sí? No es por así, para ver si le meten ganas. Porque desde ya ustedes están empeñados en eso estoy segurísimo. He visto, bueno, por ahí, a veces se duermen en los laureles, pero por ahí están también activos por esa parte. Así que depende también de ustedes. Tal y cual, no quiero decirlo así, como juegos del calamar, pocas palabras. ¿Sí? Entre ustedes, entre su grupo. De este paralelo saldrá un ganador. Del otro paralelo saldrá otro ganador. Y ontología es otro tema. Uno solamente va a ganar. ¿Sí? Solo un grupo. Solamente un grupo, dependiendo de cómo ustedes se desempeñen, pues será acreedor a ello. ¿Sí? Ya eso lo sabrán después. Doctor, una pregunta. Se supone que 3 grupos, ¿verdad? 3 grupos. ¿Tendríamos que tener 3 stands o simplemente? Queda a ustedes. Si ustedes quieren hacer un solo stand, quieren dividirse, quieren mejorar su participación, quieren el mismo stand, pero lo llenan, lo hacen más bonito, hacen mejores maquetas, no sé. Eso depende de ustedes. Como les dije, es competencia entre ustedes. Depende de quién se esmere más. Si te interesa la nota o la curiosidad de saber qué puedes ganar, quedarán ustedes. Si no, ya, por lo menos les queda un premio consuelo. ¿Todo el grupo gana? Un grupo gana. De los 3 que ustedes están armados, ya me imagino. Solo un grupo va a ganar. Es decir, 5 personas. ¿Sí? ¿Ve? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Bueno, como les dije, depende de ustedes. Yo no les obligo a nada, espero simplemente que lo aprovechen. Este es su último parcial. De igual manera, estamos siendo un poquito más didácticos para que sean más participativos. Es una feria que abarcará muchos temas, ustedes ya tendrán sus temas, que los cuales yo los quiero, pero hasta mañana, 8 de la mañana, ya que yo necesito dialogar eso. Solamente por ahí 1 o 2 grupos están medios completos sus temas, o un grupo, pero no me acuerdo. Entonces vayan mejorando eso. Caso contrario, pues ya dependerá de ustedes cómo se esmeren en ello. Sin embargo, estoy más que seguro que la fecha por confirmar, hasta este jueves yo también les doy una decisión final. Si es esa fecha, pero hasta el momento las probabilidades, digamos que están en un 90%. El 10% está en que nos pongamos de acuerdo con la otra carrera, por eso también está citada la doctora Bermúdez, para conversar con con el decano y el doctor Aguirre. ¿Sí? Eso por esa parte. Así que pues nada, espero que hayan, pues les dije, aprovechado su feriado y
pues le den los últimos cartuchos que quedan de su semestre, para que vayan tranquilos al siguiente semestre. Y quien quite los veo en clínica. Bueno. Ya lo tienen. Bueno, ya me lo dieron. Me dicen, déjenme algo al final. Ok. Y pues para continuar, la próxima clase, ahora terminando eso, tendrá lección. Recuerden que yo los dejé descansar a ustedes. Por ende, su primer aporte en la siguiente clase. ¿Sí? Si se dieron cuenta, no tuvieron ningún aporte en plataforma. Que se fueran tranquilos a disfrutar la Navidad, Año Nuevo y la rosquita de Reyes de ayer. Sin embargo, pues ya es hora de volver a retomar, volver a estudiar, volver a desempolvar esas neuronas y ponerlas en marcha. Así que el día jueves tienen su primer aporte, este jueves. ¿Y qué temas entran? Entran todos los capítulos, incluyendo lo que es insulina, glucagón y diabetes mellitus, para que lo vayan leyendo. Se les está avisando, ¿sí? Abarcando todo lo que hemos visto de endocrinología o sistema endocrino. ¿Estamos? Bueno, y para culminar el tema que nos quedamos con la parte de hormonas cólicos suprarrenales. Ustedes ya saben y conversamos bastante entre todas estas que existen unas capas, ¿no? Venían divididas aquí, la más mayor, la más interna, también a bañar como un rollito. Entre todas esas capas, la más externa que teníamos, ¿cuál era? La zona glomerular. La que era más interna. Fascicular. Reticular. Zona reticular. Finalmente, el más centro, porque es la médula. Como bien, hablar de hormonas córticos suprarrenales nos conlleva hablar más de lo que son los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Específicamente entre esos, el mismo nombre se los decía, glucocorticoides, aparte de glucosa y parte del cortisol. Sin embargo, también teníamos otros minerales, como era el sodio y el potasio, incluyendo su hormona, que era la que regía todo ese mecanismo. ¿Cuál era? La aldosterona propiamente. Muy allá que tengo mis hormonas córticos suprarrenales, que miden entre 4 gramos, las encontramos sumamente por la superficie a nivel de la parte del polo superior del riñón, etcétera, etcétera. Teníamos una división característica, la zona glomerular, fascicular, reticular y finalmente lo que era la médula. La médula, dijimos muy bien, la última vez que nos vimos, ¿qué encontrábamos aquí? Catecolaminas. Las catecolaminas. Que propiamente rigen el sistema simpático, ¿sí o no? Ahora, en lo que conlleva la zona glomerular, que es la, por decir así, la mayor proporción, ¿qué encontrábamos ahí? La aldosterona, misma que se encargaba de qué cosa. De sodio y por ahí dicen excreción de potasio. ¿Okay? Por ende, todo este sistema lo podemos englobar, aquí hablamos a nivel de la permeabilidad el túbulo renal, causando que exista
como que un arrastramiento, una reabsorción propiamente del sodio, pero al mismo tiempo, como dice un compañero, excretaba el potasio. Eso me hacía mayor fundamental lo que era la zona glomerular. Sin embargo, quien regulaba lo que era la aldosterona o específicamente la hipertrofia de esta zona, ¿quién es? ¿Quién regulaba esto? Angiotensina 2. Muy bien, la angiotensina 2. ¿Y cuál más? Y el potasio extracelular. Y potasio. Aquí. Ok. A diferencia de mi zona fascicular y reticular, ¿qué hallamos en la zona fascicular y reticular? Bien, hablábamos ya de lo que era cortisol. Específicamente, ¿quién lo regía? Corticotropina. La ACTH, o también llamada corticotropina o adrenocorticotropina, ¿sí? O corticoliberina, como las quieran llamar. Nosotros ya vimos toda esa gama de células, pero indican lo mismo. Sin embargo, a este nivel de la zona fascicular y reticular no habría que olvidarnos que también tenía una parte androgénica que mediaba la parte de la liberación de testosterona en el hombre, ¿no? Todo eso se estimulaba cuando había un aspecto de hipertrofia de cada zona. Y la alteración, el mecanismo, por ende, fisiopatológico que verán después en ciclos superiores, van a entender, pero desde ya lo van a saber desde aquí, por qué se da, ya que fisiológicamente me está alterando como tal alguna parte de estas zonas. Ahora, como yo estoy hablando de cortisol a este nivel, muy acá, de que tengo mis médulas, catecolaminas y todo eso, el cortisol aquí hago referencia. Bueno, podemos decirlo. Vamos por acá a la función. ¿Qué función tiene? Una. Mediador de estrés. Mediador de estrés, por ende, procesos inflamatorios. ¿Qué más? ¿Qué más ustedes creen? Favorece la glucólisis. Bien. Más que la glucólisis, la gluconeogenia. Favorece la gluconeogenia. ¿Qué más? Que va agarrado también de la gluconeogenia. Se está hablando ya a este nivel, metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué otra función tendría? Mi cortisol. La lipólisis. No tanto por ahí. ¿Qué ustedes creen? Habría una transposición propiamente, está mediada por la gluconeogenia, pero también había como que un cambio. Esos ácidos grasos o esas grasas se iban a acumular, que si estaban en exceso, normalmente, que ya ahorita vamos a entrar a hablar de insulina, ¿qué pasaba? Se almacenaba ya no en glucógeno, sino en adipocitos, porque había un sobreexceso. Entonces, esto como que aumentaba o favorecía al intercambio netamente de grasas. Por ende, aquí lo estoy mencionando. Tomemos un ejemplo de esto. Grasas. ¿Qué se les viene entonces a la cabeza de dónde participa el cortisol? ¿Cuál es su pieza clave, por decirlo así? ¿De dónde se agarra? Para que comience a generar también, todavía muy aparte de su estrés normal, que por eso también lo regula, el estrés agudo que nosotros tenemos frente a un evento, cualquier cosa. Te molestó algo, sufriste un estrés agudo, automáticamente tus glándulas suprarrenales contrarrestan eso. Sí, ok. Pero a nivel de la pieza clave, ¿cuál va a ser? Las grasas específicamente. ¿De dónde creen? A este nivel, estoy hablando del colesterol.
¿Cuál tipo de colesterol? ¿Qué tipo de colesterol ustedes creen? ¿Cuántos tipos de lípidos existen? Vamos a recordar bioquímica. DHL. Todo, díganme en orden los lípidos, de los más ligeros hasta los más pesados. ¿Cómo empezamos? Recuerdan el proceso netamente de formación de lípidos muy allá que vamos a mencionar aquí las apolipoproteínas nuevamente. ¿Cómo empezamos? Teníamos ese colesterol, o mejor dicho, englobémoslo en su nombre más general, lípidos. Esos lípidos tenían una clasificación, desde su menor densidad a mayor densidad, es decir, también eran pequeñas, ligeras, a mayor peso molecular. En el orden que ustedes tienen que recordarlo y que espero que lo hayan visto, digamos que teníamos el primero, los kilomicrones. ¿Qué más sigue? VHDL. ¿Cuál? VHDL. El VHDL. VHDL. Eso no existe. Very high lipo. Ese es el HDL. No VHDL. No, ¿cuál es el orden? Está bien, ese es uno, pero ¿cuál es el orden? El HDL es el último, el más pesado. PDL es el primer intermedio. Aquí tenemos lo que viene a ser como unos remanentes de estos kilomicrones. Salen las que son el L y L, cadenas intermedias, viene el VLDL, finalmente el LDL, termina en su cadena más pesada que es el HDL. ¿Bien? Por ende, cada uno de estos aquí rigen y se tienen que ensamblar. Los kilomicrones se ensamblaban ¿dónde específicamente? En el intestino. Otros de ellos iban a ensamblarse en la parte hepática. Por eso que su principal función, de donde se comienza a sintetizar, es tanto a nivel hepático como a nivel intestinal. ¿Okay? Entonces, sabiendo eso, una vez que se han absorbido, comienza a degradarse mis lípidos. Se formaban mis remanentes. En esos remanentes yo tenía que unirse a esos receptores. Esos receptores eran las apolipoproteínas. ¿Cuáles son esas apolipoproteínas? ¿Cuáles son? ApoC. ApoC. Bueno, pues ahí el doctor dijo una de ellas, ApoC, poliproteína C. ¿Cuál más? ApoB. ApoB. ¿Cuál más? No se recuerda, ¿qué pasó? ApoB, ¿no? ApoA. ApoB, ApoA. No es tan difícil recordar. ¿Falta alguna? Pues sí, había una por ahí vaguita que era la ApoA propiamente, pero en menor densidad. ¿Sí? Pero entre las más esenciales tenemos ApoC, B, E y A. De estas tenían clasificaciones, ¿no? Teníamos que este era 1, apoliproteína 1, teníamos la E que eran mediadas sus subuniformes o las isoformas, E2, por acá E3, E4, la apoliproteína B que tenía también dos isoformas, que era la B100 y la 48. Y finalmente la C que también se rige en 4 formas, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Cada una de esas tiene una función de ensamblaje, ya que los remanentes necesitan unirse a estos receptores para generar lo que es la producción final de colesterol, y ese mismo colesterol estimula la misma hormona córtico suprarrenal, siempre van de la mano. Entonces, el metabolismo de los lípidos tiene que ver mucho con mis hormonas córtico suprarrenales. ¿Okay? Hasta aquí, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí. Okay. Entonces, de esta apoproteína tipo A, que es la 1 y la 2, ¿cuál o a dónde se van a unir?
¿A qué tipo de lípido se va a unir? ¿Cuál ustedes creen? A ver, Arturo, ¿subiste conmigo? Por allá también. A1 y 2. ¿Dónde se van a unir? ¿A cuál de todos estos tipos de lípidos? ¿Por qué? Solo porque la atinó. Correcto. La ApoA generalmente rige lo que es con el HL. Específicamente es como que un indicador de los reservorios del HDL. Y recordando, el HL, ¿qué es lo que se conoce como el HDL? Al colesterol bueno, porque es el que ayuda netamente a regular todas esas placas netamente ateromatosas que se pueden formar a nivel de cualquier vaso sanguíneo, específicamente más a nivel de las arterias coronarias. Bien, entonces, la apolipoproteína E en su subunidad 2 o 3 o 4, ¿dónde las encontrarían? ¿Dónde participarían? ¿Dónde creen? ¿Dónde estarían englobadas estas de aquí? Estas de aquí trabajan en conjunto con el que me importa, el LDL, la lipoproteína de baja densidad, no el LDL. El LDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad, mayormente este de aquí tiene que ver más que todo con triglicéridos. Entonces no hay que confundir eso. La B, ¿dónde van a participar? Mayormente esta, la 100, a la apolipoproteína B100. ¿Dónde la voy a ir? ¿Ven? La ApoB 100 vuelve nuevamente a participar con el LDL. Por eso existe un complejo que se llama ApoB-E, que es el regulador o el que controla o hace un tipo de fenómeno que se llama overflow o retroalimentación para regular lo que es el exceso de colesterol y no se me vaya tanto a las arterias y tampoco lo abuse mucho en exceso en mi cuerpo, ya que también perjudico a mi glándula suprarrenal. Muy bien, a ver, yo pregunto aquí, ¿dónde iría la 48 y por qué se llama ApoB 48? ¿Quién quiere responder eso y se gana una lección de las escritas diarias? Tengo una lección menos. No, que este año ando entusiasmado, ando embalado por Bartolo, vamos. Vamos, eso chicos, eso ya lo ustedes vieron en bioquímica, eso ya lo ustedes dos. No. Bueno, por el momento solamente les voy a decir que la 48, la ApoB 48, rige mayormente con kilomicrones. Solamente ahí, se ensambla a ese nivel. Y finalmente lo que es la ApoC hace un efecto de fosforilación oxidativa, que es otro proceso que, bueno, no viene a llamarlo ni tampoco implica mencionarlo nuevamente, ya que ese es un tema bioquímico, ustedes debieron haberlo visto. Muy bien, tengo mis lípidos, tengo mis receptores, ahora sí comienza el mecanismo de regulación. ¿Cómo se da ese mecanismo de regulación? Que es lo que se conoce como un efecto de overflow. ¿Cómo se daba? Tenía la parte de mi intestino, que aquí es pura dieta, lo que yo como a diario, y netamente la parte celular, lo que ya mis células tienen de almacenamiento. Por ende, ¿cómo se da esto? Si hablo de dieta, significa que yo me estoy aportando energía. Hablo de energía, me refiero a LDL. Si
Si yo tengo a nivel celular, mis depósitos de muy baja densidad que pueden ser perjudiciales, como no, son de doble filo. ¿A cuál me refiero? LDL. Esa es la pieza clave. Por ende, hay una transición a este nivel, en lo que yo ingiero y lo que yo ya tengo celularmente. Ahora, ese LDL pasa a través de otros receptores, como son las lipoproteínas lentamente de densidad o lentamente lo que es el HTGL, conocido como el triglicerol hepático lipasa o triglicérido lipasa hepático, cualquiera de los dos, ya que ellos se encargan de regular finalmente con el mecanismo overflow para que no exista un exceso a nivel arterial y finalmente esto lo regule dicho LDL, causando así que este colesterol no sea perjudicial. ¿Okay? Porque si se va en exceso, porque hay una deficiencia que a este nivel viene y participa mi apolipoproteína BE, mi complejo, participa a este nivel, si yo tengo una deficiencia de este complejo, se produce el aumento de colesterol en exceso. Y eso se llama hipercolesterolemia familiar. Por ende, esas personas tienen el riesgo más común de hacer placas ateromatosas y afectar lo que son las arterias. Y eso me conlleva patologías comunes, vasculopatía coronaria, periférica, o también conocido como stroke o accidente cerebrovascular. ¿Sí? Porque no hay un control, muy allá de que estoy generando todo esto. Y como estoy perdiendo un desbalance en todos mis lípidos, mi parte glomerular, en este caso, a nivel de la zona glomerular, la aldosterona también se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque mis hormonas córticos suprarrenales no van a compensar, causando consigo que exista mayor incremento de cortisol. Por ende, también puede afectar directamente hipotalámico, es decir, a la parte de la adrenocorticotropina, y así alterarme y provocarme enfermedades como lo son, vamos a dejarlo por acá, la más que mencioné aquel día, enfermedad de Cushing, lo que es el síndrome de Addison, y finalmente, bueno, es lo mismo, pero es una insuficiencia suprarrenal. Que de ahí nace y de ayuda a entender lo que son las hormonas córticos suprarrenales. Entonces, ¿qué me quiere decir con esto? Que si yo tengo, por ejemplo, una alteración en lo que es todo el metabolismo de mis lípidos, este es un mega resumen, el metabolismo de lípidos, entonces la pieza clave para que participen o pongan en funcionamiento mis hormonas córticos suprarrenales, ¿quién va a ser de todos estos lípidos? LDL. Perfecto, va a ser el LDL, ya que a él se me va a unir dichos receptores y por ende esos receptores me van a activar el funcionamiento de mis hormonas córticos suprarrenales, causando que cada nivel sufra una hipertrofia y dependiendo de la hipertrofia de cada zona va a generar un efecto. Si hay una hipertrofia a nivel de la zona glomerular, viene la secreción de aldosterona. Si hay un aumento de aldosterona, un hiperaldosteronismo, que es otra patología que sale por acá, hiperaldosteronismo, pero vamos a ponerlo hiperaldosteronismo primario, ¿qué creen que puede ocurrir? Razonando el funcionamiento normal de la aldosterona. ¿Qué puede ocurrir? Por el contrario, en el primario hay una hipocalemia, porque está aumentando la aldosterona, por ende aumenta la reabsorción de sodio, y al aumentar la reabsorción de sodio me va a incrementar también la presión arterial, pero entre unos 15 a 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, la hipocalemia se puede dar porque está viendo un aumento también en lo que es la excreción de dicho potasio. ¿Okay? Todo lo contrario, si yo llego a tener un hiperaldosteronismo secundario, ahí sí me da una hipercalemia, porque más bien va a cambiar el efecto. Pero bueno, esas causas son más debido a tumores. Sin embargo, el efecto más lesivo, más preocupante que a uno como médico le interesa es cuando hay un hipoaldosteronismo. ¿Por qué? Hay un déficit de aldosterona, es decir, mi zona glomerular no se puede hipertrofiar, por ende no va a haber un efecto de reabsorción de sodio, y si no aumenta el sodio no estimulo tampoco la vía de mi sistema renina-angiotensina-aldosterona. No voy a tener un incremento de presión arterial, por ende esa persona va a terminar chocándose.
un shock hipovolémico. En pocas palabras, estas hormonas que parecen que no hacen nada y son chiquititas y pesan menos que una bolita o una canica más grande, tienen mucha función por el simple hecho que también me ayuda a regular lo que es la presión arterial y salvarme en un momento cuando yo me estoy algún tipo de sangrado, ¿sí? O una hemorragia como tal, ya que ellas se activan generando una compensación en lo que es mi gasto cardíaco, que eso lo vieron en Fisio 1. ¿Sí? Sin embargo, como yo les estoy diciendo, la adrenocorticotropina, que rige la parte más que todo hipotalámica, la parte hipotalámica, por ende, ese va a ser el valor más importante, el indicador más importante que yo puedo solicitar a una persona para diagnosticar que tenga alguna afectación de hormona corticosuprarrenal. ¿Por qué? ¿Cuáles son las alteraciones más comunes que yo puedo obtener de un defecto en mis hormonas corticosuprarrenales? Tiene que ver con la melanina, es decir, puede haber una pigmentación o una hiperpigmentación netamente de la piel, característico en lo que es una insuficiencia suprarrenal. En la enfermedad de Addison, ¿qué me va a ocurrir? Más bien me va a causar que exista una hipocalemia, porque está aumentando lo que es la hipertrofia a nivel de la zona glomerular, pero al mismo tiempo también me puede dar una hipernatremia. Una hipernatremia como una hiperglicemia. ¿Sí? Característico en la enfermedad de Addison. ¿Cómo lo diagnostico en pocas palabras? ¿Cómo ustedes creen? ¿Qué podría pedir de todo esto? Como médico. Como médico general que deben saber esto. Ni siquiera me meto de especialidad. Producción de cortisol y aldosterona. Muy bien. Más que todo, yo digo, tengo que ser paciente, lo más clásico que un paciente vas a tener. Te va a decir, doctor, siento que estoy con mucha fatiga, es decir, astenia, debilidad. ¿Por qué? Porque tienes una deficiencia en el potasio. Hay debilidad muscular. Me siento cansado, he sentido como también náuseas, porque puede haber también una alteración en el sodio. Y eso, que tú lo sumes a una hiperpigmentación, dices, voy pensando en una parte corticosuprarrenal. ¿Qué pido? Pido cortisol, pero en 24 horas. Cortisol en 24 horas de orina. Para saber cómo están funcionando lo que es la secreción a nivel de cortisol. Está normal, no pasa nada. Yo digo, tengo la sospecha todavía, puede ser una crisis suprarrenal, una insuficiencia suprarrenal. Me voy a la más específica, la que se secreta a nivel hipotalámico. ¿Qué pido? Una prueba de supresión. Una prueba de supresión de adrenocorticotropina. ¿Cómo lo hago? Con corticoides. Recuerden que tenemos mineralocorticoides y glucocorticoides. Entre esos también se rigen en potencia. ¿Cuál era el más potente? Que también se los usa en fármacos. Tenemos los sintetizados. ¿Cuál? Corticoides. La dexametasona. Dexametasona es el más potente, ya que es equivalente a 30 a 40 veces más. El menos potente, digamos que están como en 3 o 4 veces, está la prednisona, le sigue el orden la metilprednisolona y finalmente la dexametasona. Ambos también tienen función pequeña, leve en la parte de los mineralocorticoides. Sin embargo, ¿quién va a regular todo eso? ¿O quién lo contrarresta? Lo que es una enzima clave, pongámosla por acá, que se llama la 11-beta-hidroxiprogesterona netamente tipo 2, ¿okay? Ya que ella busca contrarrestar o formar de cortisol a cortisol y finalmente generar su proceso final, que es la prednisolona, ¿okay? Y mantenerlo en mi cuerpo. Ese es un efecto sintético que en sí ya mi cuerpo lo provoca. Si yo meto un fármaco como es la dexametasona y hago un efecto de supresión a nivel de la parte de adrenocorticotropina, puedo diferenciar si está teniendo una insuficiencia suprarrenal o no. ¿Sí? Todo lo contrario. No es lo mismo decir una hiperplasia de la glándula suprarrenal a una insuficiencia suprarrenal. La hiperplasia se da frecuentemente en niños, que uno pide la 17-hidroxiprogesterona, ¿okay? Que es el mismo efecto, simplemente que uno ve otra clínica en ellos. La diferencia, ¿cuál es? Que ellos van a tener hipercalemia en vez de hipocalemia. ¿Por qué? Porque
glucósico suprarrenal en el adulto generalmente hay mayor excreción de potasio. En el niño ese potasio se retiene. ¿Okay? Entonces por eso, esa clásica, por decirlo así, clínica, me puede ocasionar y puede decir, no, puedes tener este niño no una insuficiencia o una crisis, sino una hiperplasia. ¿Y cómo trato todo eso? Si me hace falta cortisol, pongo corticoides, nada más. ¿Sí? Y el más común, la enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, como les dije, las hormonas corticosuprarrenales hacen una transposición o también hacen un intercambio, una translocación por una inhibición directa de lo que es el transportador GLUT4 a nivel celular. Por ende, ese paciente va a tener una hiperglicemia, va a tener una tendencia a hacerse obeso, va a aumentar las fibras de colágeno porque las está estimulando y por ende también va a generar que hay una deformidad en su rostro, lo que se llama como cara de luna. Se produce lo que es una jiba y esa persona tú las ves como que fueran unos rinocerontes más o menos, cara de luna con una jiba. Eso es un síndrome de Cushing, que muy probablemente tenga una hiperglicemia. ¿Cuál es la causa más común? En tiempos de pandemia muchos lo desarrollaron. ¿Por qué? Abusaban de la dexametasona. ¿Sí? Porque era el corticoide que se tenía en cuenta de que causaba un efecto antiinflamatorio. Y sí lo hace. Por eso les puse que era un mediador de estrés a nivel inflamatorio por su vía de los lisosomas, causando un efecto de supresión y por ende un efecto antiinflamatorio. Por eso también muchos médicos lo usamos para hacer un efecto de antiinflamatorio en procesos netamente agudos. ¿Cuáles? Una artritis reumatoide. Por ahí también dolores netamente más crónicos, una espondilitis y todo aquello. ¿Sí? Simplemente no abusar. Por eso es que uno como médico lo usa máximo 5 días, no más allá de eso. Porque puedes contribuir a que generes una crisis suprarrenal y provoques todo el efecto que hemos conversado. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Claro? Muy bien, y de esto se agarra, por ende, si estoy hablando de obesidad, se agarra también la alteración a nivel insulínico. Vamos a hablar un poco de lo que es el concepto o generalidades de la insulina. La insulina, ustedes tienen que entender que tiene una preformación, es decir, pasa de preinsulina a proinsulina y por sus cadenas específicas, que van a ser A, beta o C, como lo quieran llamar, A, B y C. Cada una de esas formará algún tipo de subunidades o sistemas netamente de receptores de insulina, que son los más específicos, la parte diana, por decirlo así. Hagámoslo por acá. Vamos en cuenta que tenemos por acá las subunidades alfa, por acá tenemos la membrana netamente celular, tenemos por aquí la que se une, la parte de las subunidades beta, y finalmente tenemos sus transportadores que van por aquí, lo que hacen efecto de, como son todos los llamados GLUT, entre esos GLUT4 a nivel netamente intracelular. Ahora, esa insulina, como les dije, se necesita unir a receptores. Esos receptores que encontramos aquí son los llamados IRS, de los cuales finalmente me va a dar funciones tanto para síntesis proteica, translocación netamente genética, síntesis de las grasas o también llamado carbohidratos. Por esa razón, la insulina es uno de los que controlan la hiperglicemia producto del metabolismo de los carbohidratos. ¿Dónde lo encontramos? En el páncreas, en los islotes de Langerhans. ¿Cuántos islotes existen? Venga, eso es anato, vamos. Histología también. 4. Creo que son 4. Tienen alfa, beta y delta. Cada uno de esos, ¿dónde o qué secretan? El alfa, el glucagón, el beta, la insulina, el delta, la somatostatina y la péptide. El péptido natriurético. Eso es como un análogo, prácticamente. No es que te va a hacer un efecto, sí te ayuda. Hace un efecto parecido a lo que es el glucagón, pero más que eso no lo hace. El que mayor rige ahí es la somatostatina y se están olvidando uno, que también sale de los islotes beta, que es la amilina. ¿Sí? La amilina también nace de ahí. Entonces, ahí tienen los alfa, beta y delta. La insulina, que pertenece a los islotes del Langerhans tipo beta, con la amilina, va a buscar estimular toda esta mediación de sus cadenas propiamente.
A, B y C. De ese C que les estoy mencionando pasa a formar propiamente lo que es el péptido C. El péptido C hoy en día me sirve para diagnosticar a un diabético, porque recuerden que no solo existe diabetes tipo 2, simplemente existe diabetes tipo 1, tipo 2, la MODI, la ADA, la LADA, también existe la pregestacional, la gestacional y por otras causas netamente farmacológicas. ¿Cuáles farmacológicas? Abuso de los corticoides, ¿sí? O por algún tipo de iatrogenia a nivel pancreático. Sin embargo, ese péptido C, que es una cadena propiamente de la insulina, me permite y me ayuda. Por ejemplo, si yo tengo valores inferiores de péptido C, puedo decir, esa persona es diabético tipo 1. Y por ende, su único tratamiento, ya lo verán después, pero para que vayan conociendo, los diabéticos tipo 1 se los trata únicamente con insulina. No pueden ser tratados con pastillas, ni metformina, ni glibenclamida, ni netamente lo que son los inhibidores del GLUT4, nada de eso. No les va a hacer efecto, más bien los vas a perjudicar. Solamente insulina. Y el riesgo de ellos, cuando veamos después diabetes, van a ver todos los criterios actualizados conmigo, lo que son de acuerdo a la ADA, van a recordar, que van a entender que esos se rigen y pueden entender también a sí mismos lo que es el tratamiento en base a ello. ¿Sí? Si hay unos valores inferiores de péptido C, pues yo entiendo que esa persona es diabético tipo 1. Si están altos, es diabético tipo 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sale propiamente de su cadena. Sin embargo, el efecto que va a ser regido es por el complejo o el sistema IRS, que es el sistema de receptores de insulina, que finalmente se agarran, van a unir o van a acoplar lo que son las subunidades alfa y beta a través de ¿quién? De la ya conocida proteína G. ¿Recuerdan que yo les dije que la proteína G iba a ser nuestro mejor aliado en este parcial? Pues la proteína G es donde más va a participar. La diferencia es que va a ayudar a que se incrusten en la parte extracelular y otros a nivel intracelular. Eso es lo que hace el efecto de la proteína G, generando un efecto de amortiguamiento y también conllevando a que se dé también el amortiguamiento del metabolismo de los carbohidratos, ya que la insulina regula el exceso de glucosa en sangre, producto del metabolismo de los carbohidratos. Si no recuerdan el metabolismo de los carbohidratos, vamos a desempolvar y a pegar una leída de cómo se daba ese metabolismo de los carbohidratos. Conmigo me di cuenta que no recordaban el metabolismo de los lípidos. No me imagino el metabolismo de las proteínas, compuestos nitrogenados, carbohidratos. Pero bueno, van a tener chance ya que diabetes abarca carbohidratos, ¿sí? Y lípidos más agarra cortisol, cortico, suprarrenales. ¿Okay? Y pues bueno, hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Hay alguna duda?